Centro Carbonell presenta Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Un espacio de análisis, reflexión y debate académico sobre los nuevos temas jurídicos que están transformando a México. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho, el podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da mucho gusto saludarlas y recibir en esta ocasión a Gilberto Miranda, un joven abogado, un servidor público del Poder Judicial Federal, y que nos va a platicar sobre el tema del control difuso. Gilberto, control difuso. Una característica de los sistemas de control de constitucionalidad o regularidad. ¿Cómo prefieres llamarlo? Sí, control de regularidad le llamaría yo, doctor. Es un sistema competencial, en mi opinión, en torno a los controles de constitucionalidad existentes. Y fíjate, te lo planteo así, como control de regularidad. Me gusta que estemos de acuerdo en que incluye una visión ya mucho más compleja, sumando incluso la convencionalidad, porque también en el marco convencional se da el tema del control difuso. Pero bueno, Gilberto, a ver, para quienes nos están escuchando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de control difuso? Vamos viendo lo más general, ¿no? Claro que sí. Antes que nada, también quiero agradecerle por la oportunidad de estar en este espacio y mandar un saludo a todo su auditorio. Pues bueno, antes de entrar en una conceptualización del control difuso, me gustaría comentar que la noción de control difuso no es una noción que se encuentre de entrada asentada en nuestra cultura jurídica. La introducción del control difuso en realidad ha estado a cargo de los tribunales. Podríamos decir que desde el expediente Varios 912/2010 hasta quizá algunos precedentes más recientes, como la contradicción de tesis 351/2014, en la que se analizó ya con más exhaustividad este mecanismo. Entonces yo diría que es una figura cuyo principal impulsor ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, bueno, ha sido quien se ha encargado de delimitar los alcances y la estructura de la misma. Entonces, en estas condiciones, ¿qué quiere decir la idea de control difuso? Pues además de ser un mecanismo que, como cualquier otro tipo de control de constitucionalidad, busca salvaguardar la supremacía constitucional y los principios y valores más importantes de esta, este mecanismo presupone hacer un estudio que los abogados llamamos incidental, porque se lleva a cabo cuando se conocen asuntos cuya finalidad principal no es contrastar la regularidad del acto o de la norma con la Constitución. Más bien, este tipo de control impone a los operadores o a las personas juzgadoras la tarea de contrastar el marco normativo que van a aplicar con la Constitución, para evitar que sea antagónico a ella. Oye, y a ver, dices la cultura jurídica. En términos de cultura jurídica, esto sí es una novedad. O sea, históricamente no había existido en México, ¿no? Así es. Yo creo que incluso citaste algunos precedentes importantes de la Suprema Corte, pero son recientes. Sí, claro. Y, el control difuso, doctor Carbonell, es una figura que encuentra su antecedente más importante en la Corte Suprema de Estados Unidos desde hacía mucho tiempo, específicamente en el famoso caso Marbury contra Madison, esta brillante sentencia que dictó el juez Marshall, en la que básicamente se estableció esto, que las normas debían ser compatibles con la Constitución. Y bueno, localizando o trayendo esta doctrina al ámbito mexicano, es que se inicia con el control de constitucionalidad difuso. Cuando John Marshall, siendo Chief Justice de la Suprema Corte en la sentencia Marbury, se pregunta, dice, obviamente, una ley que vaya en contra de la Constitución es nula, pero la siguiente pregunta que hace es, ¿y a quién le corresponde determinar ese choque, ese antagonismo entre Constitución y ley? Y contesta, todos los jueces
creando precisamente, como muy bien señalas, el control difuso, pues realmente está dando un paso que en México nos costó, ¿qué? 200 años, porque Marbury es de 1803. Y ahorita, por ejemplo, el expediente varios 910-2000, el 912/2010, que es la aplicación en México, el caso Radilla, pues es o sea, nos tardamos mucho, Gilberto. Sí, de acuerdo, muchísimo diría yo. Y bueno, a pesar de que podríamos tener otro tipo de discusiones en el foro o algunas cuestiones periféricas sobre quién debe, a cargo de quién deberían estar este tipo de ejercicios, en realidad a mí me parece que es una manera genuina de eficientizar la justicia y de llevar a cabo estos análisis incluso en el derecho comunitario, doctor Carbonell. Un ejemplo de esta eficientización que he escuchado ya aquí en su programa y que me gustaría compartir con su público es que antes en los juzgados mixtos los jueces podían tener a la vez 2 expedientes y en uno estar analizando un auto de formal prisión y emitir un auto de formal prisión por un delito de ataques a las vías de comunicación, por ejemplo, por mencionar alguno, y por el otro lado, en un amparo, estar revocando un auto de formal prisión al considerar que el tipo penal es inconstitucional. Entonces, cuando el control difuso estaba vedado y solo se podía llevar a cabo a través de una expresión concentrada, esto pasaba y yo creo que nos apartaba de una justicia pronta y eficaz. Oye, el ejemplo que pones es maravilloso. Es maravilloso porque da cuenta en esa duplicidad de funciones. Por ejemplo, tú citabas el caso de un juzgado de distrito donde puede conocer de proceso penal ordinario federal, digamos, y en materia penal a través de los amparos, pues se daba esta división, desde mi punto de vista coincido con lo que señalas, totalmente ilógica, en donde ya desde la causa penal originaria, si se ejerciera el control difuso, pues te evitarías estar yendo al amparo y te evitarías incluso la aplicación, aunque fuera con carácter temporal, porque luego se revocara o se modificara en el amparo, de normas que no son compatibles con los derechos humanos. Sin embargo, el Poder Judicial Federal fue quien sostuvo esta visión también en su momento. Tú decías, bueno, pero la Corte luego con estos precedentes cambió y todo. Pero el Poder Judicial Federal, y esto fue muy criticado por varios juristas, yo me acuerdo de algún punto de vista de José Ramón Cosío, por ejemplo, en su momento, pero el Poder Judicial Federal dijo, no, a ver, espérame, esto me toca a mí. O sea, el litigio ante órganos de los poderes judiciales de las entidades federativas era litigio de legalidad. No era litigio donde tú cuestionas la validez de las normas, en términos de control difuso, por ejemplo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Efectivamente, naturalmente en el derecho comunitario simplemente se contrastaban los hechos y se buscaban subsumir en las normas para brindar una solución a la problemática que se planteaba a los jueces. O sea, legalidad. Exacto, temas de legalidad. Y justo esta es una de las distinciones importantes entre control difuso y control concentrado. El control concentrado, que es un concepto más arraigado al Estado de Derecho mexicano, se llevaba a cabo por un grupo selecto de jueces constitucionales y pues suponía ese requisito para poder entrar a un estudio de este tipo. En cambio, el control concentrado está a cargo de cualquier autoridad que ejerza funciones jurisdiccionales. El difuso. El control difuso está a cargo de cualquier autoridad que ejerza funciones jurisdiccionales y, bueno, es un gran avance, como bien decía. A ver, cuando llegamos a ese punto, ya nos situamos en este cambio paradigmático, creo yo, con los precedentes que citaste. Y ya estamos en un modelo de control difuso semejante a lo que existe, también lo mencionaste, en Estados Unidos. ¿Qué significa, Gilberto, para quienes te están escuchando y ejercen la función como personas juzgadoras en la entidades federativas? ¿Qué significa para ellos? Piensa en un juez familiar, piensa en un juez civil del estado de Quintana Roo, de Tlaxcala, de Coahuila, de Baja California. ¿Qué significa para ellos este paso que se dio en términos de configurar un modelo de control difuso? En pocas palabras, doctor Carbonell, que no se pueden aplicar normas contrarias a la Constitución. ¿Ellos son guardianes de eso también?
Ellos tienen que velar por ese respeto. Todas las juezas, todos los jueces, un juez de paz, un juez penal, un juez mercantil, son guardianes de la Constitución y deben contrastar cada norma que se aplique con ella. ¿Y lo planteas en términos de obligación? ¿Están obligados a...? Sí, es una obligación. La Suprema Corte, la Corte Interamericana lo han entendido de esta forma. Es un deber, incluso, bueno, de aquí surge otro concepto del que también podríamos llevarnos mucho tiempo hablando, pero se ha dicho que de manera oficiosa, ex oficio, deben ejercer este tipo de control. Es inherente a sus funciones, lo llamaría yo, que es la conceptualización que más me gusta de este término. Y hay un ejemplo muy claro que creo que es muy entendible, desafortunadamente poco frecuente, pero muy aclamado por el foro, en materia penal. En materia penal, el control difuso, quizás sin que nos demos cuenta, pero ha sido aclamado por el foro últimamente. Cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, encontramos... Gran tema. Sí, encontramos una medida cautelar, que podría no serlo, pero partimos de que lo es. Encontramos una medida cautelar que es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la doctrina de la Corte Interamericana. Naturalmente, la imposición de esta medida se lleva a cabo en una audiencia inicial, después de que el Ministerio Público formule imputación. Entonces, esta medida cautelar supone que la persona deberá enfrentar su proceso privado de su libertad. Sin embargo, este planteamiento no es el punto central de la audiencia inicial. En la audiencia inicial, el juez tiene que resolver la situación jurídica de la persona imputada y determinar si la vincula o no a proceso. Pero entonces, algunos jueces han detectado que se encuentran ante un marco normativo que desafía la Constitución. Y en ese sentido, no quisiera decir o usar este término de forma general, porque no es el único remedio posible y eso podría suscitar otra discusión, pero han inaplicado la medida cautelar. Entonces creo que el control difuso encuentra su expresión en estos casos. A pesar de no ser el planteamiento principal en el caso que se somete a consideración de un juez, en la vía incidental se resuelve que cierta norma es inconstitucional y se deja de aplicar. Oye, a ver, decías tú, citando efectivamente, coincido, la doctrina de la Corte Interamericana, el carácter oficioso para llevar a cabo el control. Bueno, ellos lo plantean en términos de convencionalidad, nosotros ya a nivel interno lo podemos llamar, como aquí se ha hecho, control de regularidad, para incluir los dos modelos, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Pero, ¿qué significa esto? Porque yo te acabo de preguntar ahorita qué significa para una persona juzgadora, pues sobre todo en el ámbito de las entidades federativas, pero ¿qué supone para los postulantes, para los litigantes, para las abogadas, para los abogados? Porque tampoco creo, Gilberto, que podamos estar confiados en que esto, como es oficioso, pues todas las personas juzgadoras ya van a estar listas, ya van a estar viendo en qué momento invocan un criterio de convencionalidad, en qué momento invocan la sentencia radilla o invocan pues los muchos criterios que hay en materia de debido proceso. O el caso, decías tú, prisión preventiva oficiosa, pues el caso Son Paxle o el caso García Rodríguez. Yo creo que los abogados tienen que hacer su papel también. O sea, tampoco se pueden esperar a que la autoridad jurisdiccional diga, oye, fíjate, aquí hay un tema de convencionalidad, vamos a ejercer control difuso. ¿Qué mensaje les compartirías ahí? ¿Qué les puedes tú decir al respecto? Claro, este concepto de control de regularidad ha significado un reto sustancial para la abogacía, para quienes ejercen el litigio, para los abogados postulantes. Este ejercicio presupone, doctor, que la Constitución o los valores que preserva la Constitución, que se busca contrastar con las normas secundarias, ya no solo es lo que encontramos en el texto constitucional, en sentido estricto,
sino que también tenemos que voltear a ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Convención Americana y además los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, porque forman parte en conjunto o integran en conjunto este bloque de regularidad. Esto sin duda ha generado la necesidad de que quienes ejercen abogacía, la abogacía en México, tengan que conocer estos ámbitos internacionales, tengan que conocer los diferentes tratados de los que México es parte e identificar los derechos que están contenidos en ella, porque quizá una norma secundaria o un acto de autoridad directamente no transgreda una disposición que está expresamente en la Constitución, pero quizá violenta una que sí lo está en un tratado internacional en materia de derechos humanos. Por eso es fundamental conocer la totalidad de lo que integra nuestro parámetro de regularidad. Y en tu experiencia, ¿cómo lo ves tú desde el Poder Judicial Federal esto? ¿Sí se ha llevado a cabo o no? Porque yo luego en clase pregunto, ¿no? Oye, ¿quién conoce tal sentencia, tal caso, tal criterio? Y no es la mayoría de abogadas y de abogados. ¿Tú lo percibes así en tu trabajo jurisdiccional o no? ¿O sientes que sí ha habido ya esta puesta al día, esta actualización de conocimientos de lo que mencionabas de, bueno, asómense a ver todo lo que hay ahí y construyan argumentos que puedan demostrar este contraste y que generen a su vez el ejercicio del control difuso? Desafortunadamente, creo que si bien se ha avanzado y el tema de los derechos de fuente internacional ha estado más en el foco, sobre todo después del tema de prisión preventiva oficiosa, creo que su entendimiento se ha limitado a este ámbito. Creo que hay muchos temas interesantes que discutir y que no han llegado a las instancias adecuadas precisamente por la falta de conocimiento o la falta de estudio sobre todas estas herramientas que encontramos en el derecho internacional. Es que cuando decías lo del carácter oficioso, o sea, es cierto y estoy totalmente de acuerdo y como te digo, hay muchísimos precedentes de la Corte Interamericana en ese sentido, pero a mí me parece que la tarea ya material de realización del control difuso sí de alguna forma es una corresponsabilidad entre abogacía y judicatura. O sea, porque si no nos quedamos con la idea de que, pues como es oficioso, pues éntrenle ustedes, pues ustedes díganme, ustedes estudienle, ustedes vean. Pero los juzgados, Gilbert, tú los están saturados de trabajo, tienen una carga importante, dependiendo de la materia y el circuito, evidentemente, pero pues no está tan fácil. Yo veo más práctico el asumir como, en términos de corresponsabilidad, de decir, oigan, pues abogadas y abogados, estúdienle, éntrenle, familiarícense con los criterios de la Corte Interamericana y construyan argumentaciones jurídicas que sitúen en una tesitura al órgano jurisdiccional para que lleve a cabo el control difuso. Lo veo más práctico. Totalmente de acuerdo. También a mí me parece que el control difuso desafortunadamente es muy residual. Creo que nos hemos quedado sobre todo en el derecho comunitario, con incrustaciones anteriores a la reforma en materia de derechos humanos, en la que solo estaba permitido llevar a cabo controles concentrados. Desafortunadamente, más allá de casos, y que también son realmente excepcionales, de control difuso sobre la prisión preventiva oficiosa en materia penal, la verdad es que son muy pocos los casos que se llevan bajo este enfoque, y por eso al principio decía que quizá puede ser una cultura no muy asentada en el sistema jurídico mexicano. Incluso, siendo honesto, considero que hay a la fecha muchísimas confusiones terminológicas en cuanto a este modelo. Prácticamente se ha entendido el control difuso en algunos casos simplemente como un equivalente al control concreto, y el control concentrado se ha entendido como un equivalente al control abstracto, y en realidad esto no es así. Pero me parece que
la principal problemática, doctor, es que no hemos entendido bien cómo funcionan estas instituciones. Sin duda, coincido. Oye, has mencionado, y pues es muy actual el tema, así que te lo tengo que plantear, la prisión preventiva que se dicta como medida cautelar en el proceso penal, pero con carácter oficioso. Y evidentemente tenemos un marco convencional que hay que acatar, hay que cumplir. Tenemos incluso sentencias contra México, las dos que ya cité, son Paxley y García Rodríguez, pero también es un caso, no sé si estés de acuerdo o no, Gilberto, muy especial porque tenemos una norma constitucional. O sea, ese es el problema. Porque otra cosa es ejercer control de convencionalidad o control de regularidad, como quieras, en un contraste de normas de diferente jerarquía, en donde tú dices, oye, esta norma legislativa está impactando en la Constitución, está violando derechos humanos, la vamos a inaplicar a través del ejercicio de un control difuso, a que de repente voltees y digas, ay, pues esto está en la Constitución, artículo 19, párrafo segundo. Entonces ahí te genera esto cierta perplejidad o nos debería llamar la atención o no, o cómo lo ves tú, ¿qué lectura le das? Claro, es un tema sumamente complejo e interesante, doctor. Sin embargo, yo pienso que la judicatura, el foro, el gremio es muy ingenioso y bueno, se han hecho muchas propuestas de solución interesantes. La verdad es que a quien le corresponde optar por una, que es a nuestro alto tribunal, todavía no lo ha hecho. La mayoría de los asuntos que versan sobre prisión preventiva oficiosa pues han sido sobreseídos por cambio de situación jurídica o alguna cuestión que conlleve a esto. Por ejemplo, hace 2 semanas estaba listado un asunto de prisión preventiva oficiosa de la ponencia del ministro Ortiz Mena y bueno, se anunció que el asunto se bajaba de la lista porque justo había cesado la prisión preventiva oficiosa del quejoso. En cambio, hay un expediente que, en mi opinión, será el parteaguas en materia de prisión preventiva oficiosa, que es el expediente de recepción de sentencia de Tribunal Internacional, a cargo de la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo, y veremos por qué postura se decanta la Suprema Corte. Sin embargo, a mí me parece que hay muchísimas metodologías interesantes que pueden plantear una respuesta a esta problemática. Ahora, si revisamos el contenido de lo que la Corte Interamericana dijo en Son Paxley y en García Rodríguez, también ahí adviertes que hay una corresponsabilidad, porque tú ahorita centraste el comentario en la Corte, pero del poder reformador de la Constitución, porque la Corte Interamericana dice, quiten el arraigo y quiten la prisión preventiva oficiosa de la Constitución. Le está ordenando al poder revisor de la Constitución, oigan, cambien esto están violando derechos humanos desde la Constitución, imagínate. Entonces ahí también tenemos una tarea que siempre hay que recordarles, ¿no? Claro, coincido totalmente. Sin embargo, es una respuesta que sinceramente veo distante. Y de hecho van en sentido contrario. Exacto. Desafortunadamente se ha ampliado el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Y en mi opinión la respuesta vendrá del máximo tribunal. Esperemos que alcance a llegar. Pero creo que tiene toda la razón en señalar que las sentencias de cierta forma vinculan a estas obligaciones al poder reformador. Sin embargo, no ha habido respuesta y creo que la respuesta que se espera viene de la Suprema Corte de Justicia. Lo digo porque me parece escandaloso que en un país que se comprometió con la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace ya bastantes años, más de 2 décadas, pues haya un desconocimiento o un apartamiento de lo que la propia Corte Interamericana ha resuelto de manera clara y en un par de sentencias además. O sea, me parece escandaloso que no acaten de manera puntual el mandamiento de la Corte Interamericana, y creo que es la primera vez en México. Luego, las demás sentencias se han cumplido ahí, a lo mejor no tan bien, ¿no? Tenemos varias aristas, desde Campo Algodonero, el propio Radilla, en donde la Corte había, digamos, hecho un seguimiento más puntual de su ejecución de sentencia, pero esto sí se me hace una afrenta. O sea, me parece que el Estado mexicano está faltando al respeto a la Corte Interamericana en ese caso. Bueno,
Gilberto, para ir cerrando esta conversación, te pregunto, eres muy joven, tienes una brillante carrera por delante, pero si tuvieras la oportunidad de dirigir un mensaje a los estudiantes en este tema que hoy nos convoca, en donde evidentemente tú mismo lo has dicho, pues tenemos mucho por aprender, tenemos mucho por estudiar, tenemos mucho por revisar. Citaste Marbury, que no sé qué tanto sea leída todavía, a mí me parece que es una lectura fundamental en alguien que estudia la carrera de Derecho, pero tampoco yo puedo afirmar ahorita que todo mundo ya la leyó o que le entendieron al modelo, porque cuando tú hablabas del modelo de control difuso, que es creado en Estados Unidos bajo esta lógica, pues ese modelo no se traslada automáticamente a México, tardamos 200 años. Entonces, a mí me parece que mucho de esto tiene que ver con cómo nos forman, cómo estudiamos el derecho en México, qué nos enseñan en las universidades. Y tú como jurista joven, pues lo que te quiero preguntar es qué mensaje darles, cómo llegar a los jóvenes, a las estudiantes, a los estudiantes que ahorita están en la carrera, que te están viendo, que te están escuchando, que seguramente se van a identificar más contigo que conmigo, ¿no? Porque ya me han de ver como un dinosaurio, pero aquí que te ven joven, cercano a la experiencia de ellos todavía, porque me imagino que tendrás muy frescos los recuerdos de tu carrera, seguramente les va a llamar mucho la atención lo que les puedas compartir. ¿Qué les dirías? Pues que nos enfrentamos a un gran reto. La abogacía actual implica una constante actualización, implica conocer el derecho desde distintas aristas, incluso no solo desde el derecho mismo, sino desde distintas ramas de la ciencia. El derecho se ha vuelto muy exigente y la forma de estar a la altura con las necesidades de un Estado de Derecho como el de hoy en día es tomándonos en serio la función que vamos a desempeñar, tomándonos en serio nuestras funciones y interesándonos, doctor, por aprender y por entender, cuestionando la forma en la que funcionan las cosas y sobre todo involucrándonos de manera frontal con esta carrera tan maravillosa. Oye, aprovecho para una pregunta más porque también es de actualidad y te la tengo que plantear. ¿Sigue valiendo la pena apostar por la carrera judicial? Sin duda, creo que la carrera judicial nos ha dado las cartas para tener los operadores que hoy tenemos. Creo que el Poder Judicial Federal está lleno de titulares y de jueces, juezas y magistrados muy brillantes que ejercen su labor con honradez, con honestidad y con excelencia. La carrera judicial es un parámetro muy objetivo que ayuda a la consolidación de los operadores. Entonces, estarás seguramente, igual que muchas personas en México, yo por supuesto me incluyo, preocupado por lo que está pasando actualmente. Sí, sin duda, creo que todo lo que está pasando presupone un cambio de paradigma que incluso podría tener incidencia en el derecho tal como lo conocemos, ya no solo en la parte orgánica. A ese grado, o sea, en el derecho, en el fenómeno jurídico. Sí, exacto. Así de plano. Exacto. Wow. En mi opinión, si cambian los mecanismos de designación y posteriormente cambian las integraciones, es natural que esto traiga consigo nuevos criterios, nuevas políticas jurídicas y bueno... en todas las ramas, además. Exacto. El derecho tendrá que sufrir muchos ajustes en estas condiciones. Qué gran reto. Bueno, nos dejas muchas reflexiones, Gilberto Miranda, gracias por habernos compartido el punto de vista y por habernos explicado y ayudado a entender el control difuso. De nada, un gusto y un saludo para todos. Fue un gusto poder platicar con todos ustedes. Gracias, Gilberto, y gracias a ustedes por hacer posible y atender este nuevo episodio de Las Claves del Derecho, el podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Gracias y hasta pronto. Esto fue Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Síguenos a través de nuestras redes sociales.
Suscríbete al canal y escúchanos en todas las plataformas. Las claves del derecho.